Buenos días. En este video vamos a hablar sobre las principales características de los circuitos LC. En un primer momento vamos a tener un circuito RL en el cual tenemos una fuente, una resistencia y también un inductor. Esperamos mucho tiempo hasta que el inductor se cargue de forma absoluta. Es decir, esperamos por lo menos 3 tiempos de relajación hasta que la corriente en el inductor se estabilice. En este momento abrimos el switch que enlaza al inductor con la FEM y la resistencia y cerramos el switch que enlaza al inductor con el capacitor. De esta manera obtenemos un nuevo circuito, un circuito en el que solo tenemos al inductor conectado con el capacitor. Utilizamos la ley de Kirchhoff de las espiras para obtener una ecuación que relaciona los voltajes. Nos damos cuenta que es una ecuación diferencial respecto a la variable Q, pero la corriente depende a su vez de Q, por lo tanto la expresamos de forma clara y la reemplazamos en la ecuación inicial. Ahora obtenemos una ecuación diferencial de segundo grado. Reemplazamos la variable LC en función de una frecuencia de oscilación del sistema. Buscamos la solución a esta ecuación diferencial de segundo grado, que no tiene la diferencial de primer grado, como la suma de senos y cosenos. Para determinar las variables A y B, utilizamos las condiciones iniciales del sistema. Recordamos que la carga en el capacitor cuando el tiempo tiende a cero es igual a cero porque no había corriente que lleve carga hacia el capacitor. Esto significa que A es igual a cero. Determinamos B en función de la corriente que había en el sistema. Cuando el tiempo tiende a cero, la corriente tiene que ser justamente la corriente inicial que había en el inductor, es decir, I. De esta manera determinamos la variable B y encontramos la solución de la ecuación. Tenemos la solución para la carga en el capacitor y para la corriente en el inductor. Construimos estas dos funciones en el tiempo y analizamos el sentido físico de este comportamiento. En primer lugar, podemos decir que en el inductor no pueden ocurrir cambios bruscos en la corriente. Recordamos que la corriente en el inductor antes de abrir y cerrar los switch era I y era una corriente casi estable. Entonces, el inductor utiliza su energía almacenada para tratar de mantener esta corriente constante. Conforme el inductor gasta su energía para mantener una corriente constante, esta va disminuyendo porque su energía no es infinita. Es decir, aparece una corriente que está dirigida hacia una de las placas del capacitor. Esta corriente comienza a llevar carga hacia las placas del capacitor y paulatinamente este va cargándose. Finalmente, toda la energía que tenía el inductor es gastada, tratando de mantener una corriente en el sistema, y el inductor no puede generar más corriente. En este momento el capacitor alcanza su carga máxima y como tenemos un sistema conectado, el capacitor es el elemento que establece la diferencia de potencial en el sistema y comienza a aparecer una corriente, pero esta vez una corriente en sentido contrario, una corriente que no va en sentido antihorario, sino que va en sentido horario desde la placa positiva del capacitor. Es por eso que la corriente cambia de signo y conforme va avanzando la corriente, el capacitor va perdiendo la energía almacenada que tiene. Este proceso está acompañado de hacer que aparezca una corriente en el inductor. Sabemos que cada vez que cambia la corriente en el inductor, aparece una corriente inducida que se opone al cambio. Es decir, desde que el capacitor tenía carga máxima, en el inductor no había corriente. Ahora que comienza a aparecer una corriente en el inductor se va a oponer a este cambio y no va a permitir que la corriente aparezca de forma inmediata. Conforme el capacitor va descargándose, la corriente en el inductor va creciendo. Es decir, el capacitor realiza trabajo para cargar el inductor. Va a llegar un momento en el cual la corriente en el inductor va a ser máxima y en este mismo momento la carga en el capacitor va a ser cero. Así el inductor va a dejar de llegar una corriente. Por lo tanto, el inductor va a tratar de mantener la corriente estable, va a utilizar la energía almacenada que tiene y va a comenzar a generar una corriente que va a llevar finalmente carga hacia la otra placa del capacitor. El capacitor va a comenzar a cargarse, esta vez con signo contrario en cada placa, y la corriente en el sistema va a comenzar a disminuir. Una vez que el capacitor alcanza la carga máxima, la corriente en el sistema se hace cero, pero el capacitor es el elemento que crea la diferencia de potencial necesaria para que en el circuito aparezca nuevamente una corriente que va a ir en sentido antihorario. Esta corriente va a comenzar a cargar el inductor que genera una corriente de inducción para evitar que la corriente crezca. Otra vez el capacitor realiza trabajo para cargar el inductor y regresamos al punto inicial del sistema. Este sistema va a oscilar de forma eterna
porque estamos considerando el caso ideal en el cual no existen resistencias que disipen la energía que está almacenada en el sistema. Y como comenzamos a hablar de energía, tratamos de analizar esta variable de forma mucho más detenida. La energía en el capacitor está determinada por el cuadrado de la carga dividido para 2 veces la capacitancia, mientras que la energía en el inductor está determinada por el cuadrado de la corriente multiplicado por la inductancia y dividido sobre 2. Sabemos que el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, mientras que el inductor almacena energía en forma de campo magnético. Si analizamos la energía en cada uno de estos dispositivos, obtenemos la siguiente expresión. La energía máxima está dada cuando la función trigonométrica alcanza su valor máximo. Si reemplazamos el valor de la carga máxima que va a adquirir el capacitor en función de la corriente máxima en el sistema, simplificamos y realizamos algunos cambios de variable, finalmente nos damos cuenta que la energía máxima que va a estar almacenada en el capacitor va a ser exactamente la misma que la energía máxima que va a estar almacenada en el inductor. Finalmente, si sumamos las dos funciones, energía en el capacitor más energía en el inductor, nos damos cuenta que tenemos la suma del seno al cuadrado de omega t más el coseno al cuadrado de omega t, lo cual es 1. Esto nos sugiere que la energía en el sistema se está conservando. En un primer momento, la energía del inductor es utilizada para cargar el capacitor, es decir, el inductor realiza trabajo para cargar el capacitor. La energía en el capacitor crece. Después, la energía en el capacitor es utilizada para cargar el inductor. El capacitor realiza trabajo para cargar el inductor. La energía en el capacitor decrece mientras que la energía en el inductor crece. Finalmente podemos observar que para cada instante del tiempo, siempre la suma de la energía almacenada en el capacitor más la energía almacenada en el inductor es una constante. Confirmamos que la energía en el sistema se conserva. Muchas gracias.